Cambia este hábito y cambiará todo en tu vida. Antes de empezar, te voy a contar una historia para reflexionar. En los circos, a los elefantes cuando están pequeños, les atan una cadena en la pata, una cadena muy pesada, para poder amaestrarlos y enseñarles a obedecer. Cuando ellos empiezan a intentar romper la cadena, debido a su peso y tamaño, no lo pueden lograr. Lo intentan varias veces por muchos días, meses o incluso años. Con el tiempo, se empiezan a resignar, a aceptar que no pueden liberarse de esa cadena y terminan aceptándola. Cuando ya están en la edad adulta, que son grandes y pesan toneladas, son mucho más fuertes, pero ya no tratan de romper la cadena, ni siquiera lo intentan. El problema fue que se habituaron a que no pueden romper esa cadena, teniendo en ese punto la fuerza y la capacidad necesaria para romperla. Eso mismo pasa con los seres humanos. En un sistema de limitaciones y creencias, debido a las experiencias pasadas, se piensa que ya no se puede. Todos tenemos cadenas, tenemos pensamientos limitantes, tenemos costumbres, hábitos, pensamientos que nos impiden salir adelante. Ahora, tú puedes estar pensando en este momento que la vida es un desastre, pero muchos también pueden pensar que la vida es hermosa y que todo va muy bien. Sinceramente, los dos pensamientos son correctos. Cada persona tiene una perspectiva diferente de la vida según lo que está viviendo en el presente. Todo depende del enfoque que se le dé. Donde pones tu enfoque, pones tu energía. Y esa energía se materializa y la reflejas en tu vida. Si te enfocas en todo lo que está mal, en lo negativo, en el mal clima, en las malas noticias, en los desastres, etc., lo que vas a atraer a tu vida son cosas malas, negativas, rotas y malos acontecimientos. Pero si empiezas a enfocarte en el otro lado de la moneda, en el lado positivo, en lo que está bien, en las cosas que sí tienes, en lo que debes agradecerle a Dios, entonces tu vida va a empezar a cambiar. Van a empezar a ocurrir cosas positivas, de buena vibra, de positivismo, momentos felices, entre otros acontecimientos que te darán mucha plenitud. Por eso dicen que cada cabeza es un mundo. El día de hoy voy a tratar de mostrarte cómo conquistar tu mundo interno. El conquistarlo no depende de mí, depende de ti y tu disposición. Así que ponte cómodo y toma papel y lápiz. Lo primero que quiero que hagas es pensar por qué estás en esta etapa de tu vida. ¿Por qué este video o este tipo de información está llegando a tus manos? Tal vez estás en busca de crecimiento personal, superación, adquirir crecimiento. De pronto puede ser aprender a perdonar o soltar el pasado, disfrutar el presente. Hay muchas razones por las cuales llegó a ti esta información. Escucha esta frase. Esta frase puede cambiar cualquier cosa en tu vida. Puede de repente pasarte de la escasez a la abundancia, del rencor al perdón, de la baja autoestima a tener una autoestima super alta. La frase es: como piensas, sientes. Como sientes, actúas. Y como actúas, son los resultados de tu vida. Lo repetiré para que la anotes. Como piensas, sientes. Como sientes, actúas. Y como actúas, son los resultados de tu vida. Te explicaré lo que hace tu cerebro incluso cuando estás durmiendo.
son tres acciones principales. La primera es que, utilizando tus 5 sentidos, procesa la información que le das y los convierte en pensamientos y estímulos. La segunda, que basado en nuestras experiencias pasadas, trata de adivinar o anticiparse a lo que va a pasar por supervivencia. Es un instinto primitivo. La tercera, cuando adquieres nuevos conocimientos, aprende y forma nuevas conexiones neuronales. En resumen, siempre estás generando pensamientos. Por eso es que cada momento, imagen, olor o sabor pueden traer recuerdos. ¿Te ha pasado que llega un olor a tu nariz y recuerdas a alguien, un familiar que no ves hace tiempo, a tus padres, una expareja o un momento feliz? Para otra persona, el mismo olor puede asociarlo con algo totalmente diferente. Alguien que le cae súper mal, momentos desagradables, incluso puede manifestar que el mismo olor que a ti te encantó, a esa persona le parece feo. Según lo que sentimos, actuamos, y esas acciones traen consecuencias. Cada decisión, cada acción, cada cosa que decimos o no decimos trae consecuencias. Básicamente, cuando hacemos el ciclo de pensar, sentir y actuar, y sus consecuencias se convierten en un hábito y crea una relación con todos los hábitos de tu vida. Aplica con el dinero, en una relación, con tu familia, contigo mismo. Toda cosa que piensas, sientes y hagas, tú ya tienes un hábito. El problema es que no es consciente. Por eso, personas que nacieron en un mismo hogar, comieron en la misma mesa, tuvieron los mismos padres y mismas oportunidades, tienen resultados diferentes uno del otro. Y eso es por su mentalidad y sus hábitos. Dicho esto, podemos afirmar que los resultados de tu vida son consecuencia directa de tus hábitos, no de la suerte, del horóscopo, de las energías, de tus amigos ni tu familia. Son consecuencia de tus hábitos. Hay un estudio que revela que el 40% de nuestras decisiones no son conscientes, son inconscientes, son hábitos. Esto lo podemos ver reflejado en qué tan bien te ves físicamente. Esto es resultado de tus hábitos y tu mentalidad. ¿Qué tan buenas son tus relaciones con tus padres y familiares? Resultado de tus hábitos y tu mentalidad. ¿Qué tan buenas son tus relaciones sentimentales? Resultado de tus hábitos y tu mentalidad. Si tienes buenas finanzas o no, resultado de tus hábitos y tu mentalidad. Todo lo que estás viviendo es resultado de tus hábitos y tu mentalidad. Ya es hora de dejar de culpar a los demás por nuestros propios resultados. Es hora de romper paradigmas y empezar a mejorar todo lo que no nos gusta. Ya es hora de tomar el timón del barco y cambiar tu vida. Así como estos hábitos te pueden llevar a resultados negativos, también puedes redireccionarte, tomar nuevos pensamientos, nuevas acciones y empezar a cambiar todos los resultados de tu vida. Es hora de empezar a aprender a desaprender, para empezar a romper paradigmas y mejorar lo que no nos gusta. Para cambiar toda tu realidad, lo primero que tienes que cambiar es la raíz del problema. Todo lo que te habituaste negativamente. Un nuevo hábito se crea de 28 a 90 días. Acepta el reto. Te voy a dar 3 tips que te ayudarán a cambiar tu sistema de creencias y puedas cambiar tus hábitos. Número 1. Autoconciencia y comprensión. Antes de poder cambiar un hábito negativo, es crucial comprender por qué existe, en primer lugar.
Dedica tiempo a reflexionar sobre cuándo y por qué recurres en este hábito. ¿Estás aburrido, estresado o emocionalmente inquieto? Al profundizar en las raíces emocionales, podrás identificar las causas subyacentes y trabajar en soluciones más efectivas. 2. Establece metas claras. Fijar metas específicas te brinda un sentido de dirección y te ayuda a medir tu progreso. Evita objetivos vagos como dejar de fumar y opta por objetivos más detallados como reducir el consumo de tabaco a la mitad durante el próximo mes. Establecer metas alcanzables a lo largo del camino te motivará a medida que veas avances tangibles. Y 3. Un plan de acción gradual. Cambiar hábitos de la noche a la mañana puede ser desafiante y abrumador. En lugar de intentar cambiar drásticamente, desarrolla un plan paso a paso. Divide tu objetivo final en pasos más pequeños y manejables. Por ejemplo, si deseas limitar el tiempo en redes sociales, comienza por establecer un límite diario y luego disminuye gradualmente. Este enfoque gradual aumenta las posibilidades de éxito y disminuye la probabilidad de fracasar. Recuerda que cambiar hábitos negativos es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo. Cada pequeño paso que tomes te acerca más a tu objetivo. Mantén la perseverancia y la paciencia mientras te embarcas en este viaje de automejora. Tú lo puedes lograr. Habitúate a pensar diferente para empezar a disfrutar de tu presente y cambiar tu vida. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte. Y déjanos en los comentarios lo que más te gustó. Nos vemos en un próximo video.